¿Siente que el budismo es inalcanzable para usted? ¿Le parece que su estado espiritual es tan decadente como su situación económica? ¿Cree que el budismo es solo para gente blanca, delgada, bonita y con plata? Entonces, este canal es para usted. Budismo para pobres. Aquí aprenderás a cómo realizar el nirvana sin comprometer tu fondo de pensión, a diferenciar una sangha budista de un reality de amas de casa desesperadas y a practicar las enseñanzas del Buda sin tener que pagar cantidades aristocráticas de dinero para ir a perder el tiempo a un resort ecologista donde te obligan a comportarte como una vaca y a comer como una vaca. Seamos honestos, la mayoría de los grupos budistas tienen unas exigencias económicas un poco elevadas. Estos grupos están dedicados a personas de clase media alta y alta en su mayoría. No todos, pero sí podemos decir que en su mayoría. Esa es la percepción que de hecho se tiene en muchas partes, que el budismo es una moda de gente rica. Y en parte es cierto, en parte es una moda. El budismo es una de esas modas de internet que va y viene con el tiempo. Los chicos la agarran y los chicos la sueltan. Y también es cierto que la mayoría de los grupos budistas son para gente que tiene un nivel económico particularmente alto. También hay que tener claro que muchos de estos grupos budistas no son budistas. Hay muchos grupos, incluso maestros, incluso lamas, que cobran sumas de dinero absurdas, pero que en realidad es una secta o una estafa. De este tipo de grupos se ha hablado en el blog desde 2017 y he intentado mostrar los perfiles de estos tipos de grupos y de estos tipos de líderes para que se puedan reconocer fácilmente y no caer en estas trampas. Pero sí, tampoco es un secreto para nadie que el budismo como marca, como estrategia de marketing, es ampliamente usado para sacarle dinero a gente que tiene demasiado dinero y demasiado tiempo libre y demasiado vacío en su vida. Eso también es ya casi un cliché. También es justo decir que no todos los grupos budistas son así, son dirigidos específicamente a nichos específicos de personas en cierto tipo de nivel económico. También hay grupos que son conscientes y que son accesibles y que tienen precios a retiros y a cursos bastante accesibles para el interesado promedio. El problema con estos grupos, y eso también lo he nombrado bastante en el blog, es que la idea, como están tan metidos en imitar la cultura oriental asiática, ellos no muestran lo que van a vender. Y puede sonar absurdo, pero en cuestión de religión eso no tiene sentido. Uno tiene que saber por qué está pagando, o sea, cuál es el material que está pagando. No que te den las cosas gratis, sino que te den una idea, porque el budismo como idea es tan nebuloso, tan idealizado, tan romantizado, que se presta mucho a que te enseñen cualquier tontería y tú vengas a reaccionar después de que ya pagaste, y eso es absurdo. Entonces, en todos los demás grupos religiosos, ellos te muestran su doctrina antes de, digamos, meterte ahí. Tú le pides a un cristiano que te enseñe cristianismo y el tipo te puede tirar todo lo que sabe de su religión sin cobrarte nada. Obviamente el objetivo es que te unas a su iglesia, pero te cobran es después de que te mostraron la doctrina, al menos de forma básica. Aquí no, aquí se usa el misterio que envuelve el desconocimiento sobre el budismo para usarlo a su vez como gancho de propaganda, como gancho de marketing. Y lo que te están vendiendo es, entre comillas, un conocimiento místico o una vía espiritual privilegiada. El problema con eso es que como no tenemos idea qué es lo que nos están vendiendo, nos pueden vender cualquier cosa. Ahora, hay que aclarar.
Muchos de estos grupos sí te enseñan budismo real, sí te enseñan, sí son budistas reales, pero hay otros que no. Y pues hay que investigar un poquito antes de pagar por un curso, un retiro o cualquier cosa que tenga el nombre de budista. Ahora vamos a ser honestos. Yo he ido a alguno que otro curso. A retiro no he ido, honestamente no. No he tenido ni tiempo ni plata para pagar algo así. Pero sí he ido a charlas y les puedo decir con honestidad que al menos en lo que es introducción y algunas charlas que ya no son de introducción sino de un grupo que está establecido, las cosas que enseñan no son nada que no se pueda conseguir en internet gratis. No son nada que puedas escuchar en una charla dada por un monje budista subida a internet. No es nada que no se pueda descargar. Los sutras y los suttas están disponibles. Y la información que dan es muy superficial. No es nada especial que no se pueda conseguir en internet. Eso lo he visto yo en las pocas charlas que he ido y he hablado con gente que sí ha ido a retiros, que sí ha pertenecido a grupos y que sí ha viajado a recibir charlas de maestros y comparamos lo que las charlas que ellos les han dado con lo que yo tengo y con lo que yo estudio y la conclusión es que no les dan nada nuevo, lo que ellos les dan pues son lo mismo que yo tengo, que he aprendido de libros, de charlas y de consultas con maestros en línea, no es nada excepcional. Hay otras charlas, otros retiros que sí son más específicos y que son cosas que no se dan al público en general, pero estas cosas son cosas referentes única y exclusivamente a la tradición, a la escuela puntual, que no, o sea, cosas que diferencian una escuela de otra y que diferencian una tradición de otra. Y estas enseñanzas obviamente tienen sentido, son coherentes y vale la pena pagar por ellas cuando tú estás metido en la tradición y te están enseñando cosas de una tradición única y específica que tú has escogido. Ahora, estas son cosas puntuales que no son generales al budismo en sí. Son cosas que, por decirlo de forma directa, el budismo es una religión basada en prácticas. Es una práctica espiritual. Y lo que estos grupos que vienen de tradiciones y escuelas budistas puntualmente enseñan de forma particular ya no son prácticas sino creencias. Entonces tú ahí estás recibiendo una práctica sí pero basada en una creencia. Para hacer un paralelo claro con lo que conocemos que es el cristianismo, es como si te enseñaran a rezar el rosario para que te vaya bien en un examen o algo así. Entonces te enseñan creencias puntuales de una deidad o de una forma de pensamiento específico de una tradición para que las uses igual que se usa una creencia en el mundo espiritual, en el mundo normal. Pero en cuanto a la práctica budista, son cosas que no hacen parte, por decir, de la base doctrinal que es general a todas las tradiciones y escuelas, sin importar cuáles sean. Entonces son como decir cosas que, o sea, no son obligatorias para ser budista. De pronto sí lo son para pertenecer a cierta escuela específica, sobre todo si es un grupo de tipo iniciático. Iniciático significa que al menos en teoría se supone que viene de una cadena de iniciación maestro-estudiante que se remonta hasta los mismos tiempos del Buda. Todas las doctrinas o las tradiciones iniciáticas dicen que son así, todas. Dicen que tienen una herencia de continuidad ininterrumpida desde el propio Buda Sakyamuni. Todas las iniciáticas son así. No todas las tradiciones son iniciáticas. Obviamente las personas que viven en un lugar sin templo ni maestro pues no podrían ser budistas y eso. Pero las tradiciones que sí son iniciáticas exigen que estés en contacto personal con un maestro de esa tradición, o de otro modo no puedes pertenecer a esta tradición porque eso tiene que ser
una iniciación en persona y bajo el mando de un monje de esa tradición para que la continuidad del legado se mantenga. Y esa es otra razón para acceder a un canal como este, porque es un canal libre. Esto es budismo libre, budismo abierto. No estoy diciendo que los grupos budistas, como se han manejado ahora, sean negativos o sea malo. Me parece que está bien cómo se están manejando. Incluso los que son económicamente exclusivos y que tú no solamente puedes ir a una o dos cosas que son abiertas o que de vez en cuando tienes la capacidad de acceder. Hay gente que se mete en el budismo porque de verdad dentro de la clase alta hay cierta moda de ser budista. Hay gente muy graciosa que, por ejemplo, va a comentar de experiencias suyas sobre el budismo y te comentan así como quien casualmente te dice una anécdota. No, es que tuve la oportunidad de ir al Tíbet y subir allá al templo no sé qué y conocer al Lama tal. No, es que sí, la otra vez pues me encontré de pronto en la India y fui a Bodh Gaya y muy bonito. O sea, te cuentan que fueron a China, a Japón, así como quien va aquí a Puerto Plomo. Yo ya ni voy a Puerto Plomo, entonces y uno queda como que, wow, bien. Entonces uno sabe que está tratando con gente de esos de los que no les da el sol, en fin. Sin embargo, hay que decir que son gente muy abierta, una gente que una vez estableces comunicación con ellos, son muy dados a escuchar, son muy amables, son muy prestos a estudiar, a escuchar, y a estudiar también y a compartir sus experiencias. Y son gente muy accesible una vez entablas empatía con ellos. Y son gente que afortunadamente tiene la capacidad de hacer esos viajes porque te traen cosas que Internet no te puede traer. Tú puedes pegarte a Internet todo lo que quieras, pero hay cosas que una persona que fue a otro país, a un templo budista en Oriente, y recoge experiencias y te las trae en persona que Internet no te las va a traer. Incluso de un youtuber que está allá con la cámara. No es lo mismo, no es igual. Entonces es algo muy positivo. Y a la larga, cuando uno está entre budistas, todos somos budistas. Todos somos practicantes del Dharma y todos somos discípulos del Gran Maestro. Entonces tenemos la ventaja de que no tenemos esa división, por más humor que yo le meta a la cuestión, porque pues latinoamericano, que no se burle de estas cosas, pues no es latinoamericano. Pero sí es algo muy positivo que nosotros una vez pongamos pie en el templo podamos beneficiarnos de las experiencias de todos sin filtros, sin divisiones y sin ese tipo de cosas. Nosotros como budistas debemos estar contentos y satisfechos con lo que tenemos, así no sea mucho, y también debemos alegrarnos por el buen karma que tienen esas personas que tienen la capacidad de ir y viajar a Oriente y a India y a Nepal y regresar y contarnos todas las cosas chéveres que vivieron. Odio ser pobre, lo odio, lo odio. Para ellos es muy fácil. Tienen lo que quieren, gastan sin tener que estar contando el dinero y están bien vestidos sin carro. Ahora, ¿qué vas a aprender en budismo para pobres? Aquí vas a aprender a ser autodidacta, a organizarte a ti mismo, a encontrar tu propio material de estudio y hacerte un hábito de estudio con las herramientas que tienes. Recordemos que esto es para gente que no tiene acceso a templos ni maestros y le toca por su cuenta. También vas a diferenciar lo que es un monje de un falso monje y un farsante. Para eso hay varios artículos en el blog en los que nombramos con nombre y apellido los movimientos y las personas que son falsos, como la Soka Gakkai o SGI y otros por el estilo.
Y lo más importante es que vas a usar el budismo de forma práctica en la vida cotidiana y no lo tendrás como una simple ceremonia de cojines en pantalones de yoga en un salón bonito, sino que vas a generar una práctica real para el mundo real, que es de lo que se trata el budismo, porque ese es otro punto negativo que tienen los grupos. El budismo simplemente es una excusa de reunión social y no sale del salón de meditación. Y sí, muy bonito y todo, pero de puertas para afuera es solo comer matas y ya, pero la práctica en sí, por ejemplo, proyectar las cuatro nobles verdades y el noble octuple sendero, que son prácticas en la vida real, en lo familiar, en lo social, en lo laboral, de eso sí no digamos que no se habla, sí se habla, pero no se profundiza y esa necesidad debe cubrirse porque pues de eso es de lo que se trata realmente el budismo. En su programa, Budismo para Pobres, usted va a aprender a evaluar las cosas por su propio peso. Porque el consumismo y el materialismo espiritual es un problema para este nicho de explotación. Aquí, cuando uno entra al budismo, se le procura o se le incita a gastar en tonterías. Entonces, tienes que comprarte, por ejemplo, un japamala. Los japamala que es una cosa absurda. El precio que le ponen a los japamalas aquí es absurdo. Y las formas de vender los japamalas aquí son también que son cristales hechos de cuarzo, de amatista, que no sé qué, que son bonitos, que los bendijo lama en no sé qué montaña, que una tontería. Un japamala es un simple instrumento de concentración, no más. No hay por qué pagar una cantidad absurda porque es que también se usan como si fuera una prenda de vestir, un ornamento. Entonces se le saca provecho económico de eso cuando se supone que estamos hablando de una vía espiritual y la vía espiritual apunta precisamente a lo contrario, a no ser materialistas. Y aquí el materialismo se explota con todo, es muy fácil. Como digo, el nicho principal de estos grupos son las personas de clases altas. Y dile a estas personas que tienen que gastar dinero y les encanta. Entonces, la venta de estatuas, no es que la estatua tiene que ser traída directamente desde Birmania. Y entonces eso le da muchísimo más poder que una estatua esculpida aquí, por un artesano de aquí. Y entonces, no que los elementos del altar tienen que ser traídos del Tíbet. Y así se va con todo. Y eso es el Lama Rinchen de la tradición Sakya lo explica muy bien y creo que tiene más de una charla sobre ese tema, de cómo los occidentales caemos en esa trampa del materialismo espiritual. Y el hombre es de budismo tibetano, es un monje de budismo tibetano, sabe de lo que está hablando. El budismo tibetano es el que más propenso es al materialismo. Entonces, la versión económica de toda esta parafernalia es, por ejemplo, aquí vamos a aprender cómo hacer nuestro altar con materiales humildes, cómo hacer un japamala realmente útil y con un valor, si se quiere, emocional o espiritual realmente valioso, sin que tenga absolutamente nada que ver de qué está hecho, de dónde lo trajeron y de qué tan bonito es. Es decir, la estética aquí es como que sí es importante, pero no es lo central. Entonces, por ejemplo, una práctica que yo he implementado en mi budismo es tener mi propio archivo de textos sagrados. Los textos sagrados yo los procuro tener en físico, porque pues ustedes saben que a uno se le va la luz y queda como que y estar pegado a las pantallas es malo para los ojos todo el tiempo. Y sí, yo soy de la vieja escuela
de la generación pasada, soy más de tipo análogo y tener los textos en físico para mí es mucho mejor. Incluso los puedo leer con más facilidad y no me canso tanto. Y es una costumbre habitual tener acceso a tus textos sagrados regularmente sin depender de internet, sin depender de pilas de litio y sin depender de que se vaya o no la luz, porque pues Latinoamérica. El punto principal de esta campaña o de este proyecto es la independencia que nos enseña el Buda para practicar. El entorno nos dice que debemos tener unas circunstancias específicas para poder practicar el Dharma. Y lo que el Buda enseñó es que después de que uno tenga acceso a las enseñanzas, uno puede practicar en literalmente cualquier circunstancia que haya. Yo me acuerdo que una vez hablé con una de estas personas de uno de estos grupos y no quiero generalizar, pero sé que hay gente que sí piensa así. Le pregunté, oye, ¿por qué no hay campañas o grupos budistas en barrios pobres, en barrios populares, en barrios donde la gente es asalariada? Y la respuesta me asombró. La persona me dijo, es que enseñarle el Dharma a estas personas es en particular complicado porque no están listas. El hombre me explica que para poder aprender el Dharma hay que tener una base mínima de instrucción y cultura, de cultura general. Hay que saber interpretar, por ejemplo, que hay códigos de culturas diferentes, de países diferentes. Hay que tener un mínimo de conocimiento de una historia. Hay que tener una alfabetización básica. Por decir, el tipo me decía, no, es que hay que ser profesional de algo, hay que tener un título profesional en algo. Hay que estar al menos en ese nivel y en esa disposición como que intelectual. O sea, nunca usó la palabra intelectual, pero sí apuntó a que había que tener un mínimo de sustento cultural y también circunstancial, porque había que tener tiempo mínimo específico para dedicar a la práctica, cosa que la gente de estos sectores pues muchas veces no tienen porque pues hay que trabajar demasiado. Y la explicación que me daba el tipo era que esos karmas no estaban maduros para poder practicar el Dharma. Entonces que de pronto en esta vida podrían conocer e interesarse, pero la verdadera práctica requería un mejor posicionamiento cultural para poder comprender el Dharma. Porque si iban y se lo explicaban a una persona promedio que trabaja en una tienda y que solo hizo quinto de primaria, pues que no iba a entender. Y eso me dejó así como que, ah, caray, de verdad, ¿en serio? Y pues yo me puse a pensar, si el Buda Sakyamuni escuchara esto, estaría diciendo, sí, no, es que todavía les falta un poquito, pero en la otra vida. Algo totalmente absurdo. El mismo Buda le enseñó a gente de la más baja categoría y sin educación. Una vez tomó a un mismo intocable de la casta más baja de la sociedad india. Y eso fue lo que rompió definitivamente la armonía entre los brahmas y el Buda. Según la doctrina budista, cualquier persona, literalmente cualquiera, de cualquier tipo de nivel educativo, puede practicar el Dharma. Ahora, repito, no es para generalizar, no estoy diciendo que todos los grupos budistas tienen este pensamiento, a pesar de que me puedo equivocar también. No he visto ni un solo proyecto budista en un barrio
de bajos recursos en ningún país, y he estado buscando eso y hablando con gente de varios lugares, y las respuestas de la gente en donde conozco grupos varios, México, Argentina, Ecuador, Colombia, Venezuela, no los hay. Repito, no tengo todo el conocimiento, mi capacidad de enterarme de todo es muy baja, pero llevo un par de décadas en esto y no he visto. Y tampoco creo que la generalidad de los grupos sean así, a pesar de que el comportamiento apunte a esquivar este tipo de poblaciones en todas partes. Supongo que hay gente que tiene este pensamiento, que tiene esta creencia, y hay gente que no. En la práctica parece ser que pues así es. Pero yo no creo eso. O sea, no estoy de acuerdo con la persona que llevaba este grupo y que me comentó esto. Entonces la idea es precisamente eso. Decirle a las personas que no tienen ese nivel ni cultural ni emocional, que eso no es absolutamente ningún impedimento para estudiar y practicar el Dharma del Buda. Y desmontar esa creencia popular que el budismo es para gente con ciertas características sociales. Y, como ya hemos dicho varias veces, bajarlo del pedestal y mostrarle a la gente de cualquier tipo de población que puede ser budista. A algunos les costará más, a algunos les costará menos. El punto es que ahora estamos en la era de la información. Incluso la persona que esté en una situación más baja socialmente tiene acceso a internet. O sea, la persona que no tenga capacidad de tener un celular, así sea de segunda, yo creo que a estas alturas es muy remoto. He visto hasta recicladores viendo YouTube mientras van con su carrito de madera recogiendo botellas de plástico. Y si tienes esa capacidad en el bolsillo, tienes acceso a las enseñanzas. Y si tienes acceso a las enseñanzas, tienes capacidad de practicarlas. Así que pues, como he comentado varias veces, no hay excusa para no practicar el Dharma. Entonces de lo que se trata este proyecto es precisamente de eso. No de budismo para pobres, literalmente, estamos bromeando, sino de que podemos compartir un budismo, una práctica budista que es independiente de cualquier circunstancia socioeconómica. Ese es el punto, ese es el mensaje. Y eso es lo que se maneja en este canal, en este proyecto. Y ya cosas más especializadas como enseñanzas secretas y tantras y cosas así, ya eso es cuestión de tradiciones y de escuelas específicas que quieren mantener sus cosas como su tradición se les enseña en privado. Pero en esencia, la intención del Buda era que cualquier persona, en cualquier circunstancia, en cualquier lugar, pudiera aprender y practicar sus enseñanzas, independientemente de cosas secretas o no. Así que este es el mensaje. Este es simplemente un ejemplo de que el budismo se puede practicar por cualquier persona, y es un incentivo. El mensaje es un incentivo de que independientemente de tu situación, de tu circunstancia, del tiempo que tengas o no disponible, de las capacidades adquisitivas que tengas, si tú de verdad quieres practicar las enseñanzas del Buda, puedes hacerlo. Si puedes escucharme ahora a través de este medio, puedes hacerlo. No hay absolutamente ningún impedimento, incluido el no tener maestro. Porque el Buda también enseñó que si uno no encuentra a una persona idónea que le enseñe el camino, uno debe continuar el camino solo en el Dharma. Eso se puede. Y el Buda lo explicó así. Es mejor andar solo que con un tonto, dice el Buda. Y las enseñanzas están ahí. El Dharma está ahí. Así que este era el mensaje que quería compartirles hoy. Muchas gracias por escuchar y nos vemos en un próximo video. No son lujos, son necesidades.